Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos en nuestro servicio de hoy, miércoles 15 de septiembre. En todos estos miércoles hemos estado ah, observando, analizando, escudriñando la vida de algunos personajes cuyas enseñanzas las estamos aplicando a nuestra vida con el propósito pues de ir mejorando nuestra relación con nuestro Dios y al mismo tiempo pues que también a través de nuestras vidas podamos impactar la vida de los demás. Así que vamos a seguir conversando sobre algunos personajes de la Biblia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre Moisés. Así que vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tengas el total control de todo lo que hablemos en esta noche. Que sea tu Santo Espíritu hablándonos, confrontándonos, animándonos, consolándonos y al mismo tiempo que nos haga ver cuáles son nuestros malos hábitos y también nuestros pecados y al mismo tiempo las cosas que tenemos que considerar añadir a nuestra vida con el propósito de tener una mejor relación contigo, Señor, y sobre todo para poder impactar la vida de los demás. Señor, enseñoréate tú en todo lo que hagamos en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a iniciar este mensaje recordando lo que hemos estado hablando todos estos miércoles, ¿no? Que eh, estamos hablando sobre algunos personajes que alcanzaron niveles de éxito, ¿no? Eh, todos sabemos que para escalar, para llegar a esos niveles de éxito, pues en cualquier área de tu vida, que puede ser económica, profesional, social o espiritualmente, pues eso demanda esfuerzo, inversión de tiempo, también demanda perseverancia, demanda fe, no sacrificio y muchas otras cosas más. Lamentablemente, pues algunas personas cuando llegan a esos niveles de éxito les es difícil mantenerse en ella. Y eso también lo podemos ver reflejado, pues, o ilustrado en aquellas personas que, por ejemplo, cuando van a lugares de altura, por ejemplo, a Ticlo o a La Paz, Bolivia, en donde están a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, pues sienten mareos, sienten pues que la presión se les sube, también tienen crisis nerviosas, etcétera, etcétera. No pueden mantenerse en esos lugares. Así también pues existen personas que si bien es cierto Dios los bendijo y estuvieron muy rápidamente, llegaron a la cumbre de sus vidas, pero ellos descendieron rápidamente eh, y todo fue arruinado simplemente por hábitos, vicios, errores y por pecados, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos bíblicos de personas que fueron levantadas por Dios y alcanzaron la cúspide y se mantuvieron en ellas. Por ejemplo, hemos visto el caso de José, el caso de Job, de Josué, de Josafat, de Josías y Daniel. También hemos visto pues casos en donde lamentablemente personas pues que no pudieron mantenerse en la cumbre y descendieron rápidamente por diferentes motivos, como el caso del rey Saúl, el rey Salomón, el rey Asa, el rey Usías y también de uno de los jueces de la Biblia como es el caso de Sansón. Todos esos ya los hemos visto. Hemos dado pues algunas pinceladas acerca de sus vidas, ¿no? Las hemos observado, las hemos meditado, hemos visto sus experiencias, sus errores, los tratos de Dios con ellos. También hemos resaltado las cualidades y las virtudes que ellos manifestaron, que les permitieron alcanzar esos niveles de éxito, pero también nos hemos detenido a examinar los errores, los hábitos y los pecados que los arruinaron. Hay varios personajes en el Antiguo Testamento que fueron verdaderos alpinistas, realmente subieron muy bien, eh, fueron destacados en sus vidas espirituales, eh, pero también si bien algunos de ellos no tuvieron pecados
grotescos o de inmoralidad, pero sin embargo experimentaron en alguna medida pues el dolor, la frustración, la vergüenza, el vacío y la nostalgia de haber dejado la cumbre de la bendición. Y fue justamente pues en algún momento de temor, de repente de duda, de desobediencia o de desatinos espirituales. Los últimos miércoles hemos justamente tratado ya de estas personas, que aquellos que tuvieron algún traspiés, pero volvieron a subir, ¿no? Habían perdido de repente el equilibrio, sufrieron algún traspiés, se deslizaron un poco de la cumbre y obviamente eso demandó esfuerzo, tuvieron que buscar con angustia y afán el camino pues de regreso a la cumbre y obviamente fue con esfuerzo y con sacrificio, pero sobre todo apoyados pues en el bastón de la gracia y la misericordia divina, porque la gracia y la misericordia divina no dejará pues caído al justo, conforme lo dice el Salmo 37:4, dice, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. La semana pasada vimos el caso de Abraham y hoy vamos a ver el caso de Moisés. Así que estemos atentos pues a las enseñanzas de este personaje en esta noche. Moisés es uno de los hombres del Antiguo Testamento que tuvo el privilegio pues de escalar grandes alturas hasta llegar a la cúspide de la verdadera cumbre espiritual. Realmente pues es un gran ejemplo para nosotros el caso de Moisés. Después de ese poderoso llamado que tuvo a través de la zarza que ardía pues en fuego celestial, vio grandes señales, prodigios, como antesala pues a la liberación de su pueblo. ¿No? Experimentó las 10 plagas, ¿no? El poder de Dios antes de la liberación del pueblo de Dios. Pero también él miró abrirse el mar rojo, contempló también la nube de gloria, contempló el fuego celestial con la cual pues Dios guiaba y protegía a su pueblo. Él vio también descender el maná del cielo. Él también vio que las aguas amargas de Mara se convirtieron en aguas dulces por el poder divino. Y luego Dios pues lo llevó a Moisés y a todo el pueblo de Israel literalmente pues a la cima del monte Sinaí, donde experimentó realmente la cumbre espiritual. Ahí él oyó, sintió y vio la verdadera presencia y la gloria de Dios. Vamos a leerlo en Éxodo, en el capítulo 19, los versos del 18 al 21. Y las escrituras nos dicen, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía sobre el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Este varón, realmente pues cuando leemos esto, él estuvo en la verdadera cumbre, ¿no? En esa cumbre espiritual. Allí él recibió pues revelación, él recibió diseños, diversidad de leyes y sobre todo las tablas pues de los 10 mandamientos escritos por Dios mismo. En Éxodo 32:16 dice, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Después de que Moisés estuvo 40 días y 40 noches, pues ahí en esos días
indescriptibles, podríamos decir, estando en la cumbre, en la presencia de Dios. Él desciende del monte y ahí se encuentra con una desagradable sorpresa, que el pueblo, pues con el consentimiento de Aarón, había construido pues un becerro de oro. Eh, y, ese, y ese becerro de oro lo hicieron con el objeto de adorarlo. En Éxodo 32:19 nos dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Realmente ahí Moisés tuvo un acto de ira incontrolado. Quebró las tablas sagradas de la ley. Moisés tenía toda la razón para indignarse, pero no justificación para acabar o deshacer lo que Dios había hecho con su propia mano. Entonces esto también nos invita a reflexionar cuántas veces en un acto de desenfreno temperamental, por enojo e ira, quebrantamos y rompemos principios, leyes, mandatos divinos, acarreando pues frustración, dolor, culpabilidad, vergüenza y deshonra a nuestras vidas. Y lo que es peor, pues con ese desenfreno temperamental, de enojo y de ira, dañamos a otras personas. En un momento pues de enojo descontrolado, podemos destruir nuestra relación conyugal, podemos destruir la comunión con nuestros hijos, podemos también dañar a la congregación, podemos dañar a nuestra empresa, ¿no? O de repente al equipo de trabajo con el que te desempeñas, o tal vez afectar las amistades que son muy valiosas. En un impulso de ira, pues puede hacernos perder el nivel espiritual. Y eso es lo que pasó Moisés. Tuvo un traspiés en un momento de ira. En un momento de ira podemos perder nosotros el nivel espiritual, podemos perder la comunión con Dios, porque contristamos al Espíritu Santo y empezamos a deslizarnos de la cumbre. No dudamos, pues, que la ira desenfrenada y la ruptura de las tablas de la ley divina dejaron, pues, profundos vacíos en el corazón de este gran líder, como fue Moisés. El capítulo 33 de Éxodo se evidencia ese deseo profundo de volver a la cumbre. Él, pues en un momento de ira, había roto las tablas de la ley, pero en el capítulo 33 podemos leer, ¿no? O se evidencia allí ese deseo profundo de Moisés de volver a tener esa comunión con el Señor, de volver a estar en la cumbre. Vamos a analizar las peticiones que él hizo, porque es de eso, en las peticiones que él hace refleja pues que él quería nuevamente tener esa relación con el Señor. En primer lugar, pues en este capítulo 33 podemos leer de que Moisés quería de todas maneras conocer a Dios. Él estaba contento, pero aún no estaba satisfecho con lo que hasta ahora había visto pues de las manifestaciones del poder de Dios. Él tenía un deseo más grande y ese deseo más grande era conocer a Dios, al Dios de las manifestaciones. Vamos a leerlo en Éxodo 33, 13. Y dice, ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es pueblo tuyo. Miren, ese anhelo de conocer al Señor, eso es
tiene que estar siempre latente en nuestro corazón, porque eso nos permitirá seguir avanzando o seguir escalando posiciones espirituales. Hay un deseo profundo en nuestro corazón que debe ser satisfecho, el conocer al Señor. Pablo, pues muchas veces oraba o clamaba porque el pueblo de Dios conozca al verdadero Dios. Entonces debemos tener ese esfuerzo. ¿Y cómo lo podemos conocer? A través de su palabra, ¿no? Segundo lugar, pues también no solamente quería conocer al Señor, sino que también él anhelaba siempre su presencia. En, en el verso 15 de este capítulo 33 podemos leer, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios le había garantizado que estaría con él. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sin embargo, Moisés anhelaba que su presencia esté siempre presente. Y esto es lo que también tiene que estar enraizado en nuestros corazones. A veces uno dice, pues, no pequemos porque el Señor de repente nos va a castigar o nos va a hacer algo. No, hermano, ese no debe ser el propósito de tu corazón, sino que simplemente cuando nosotros pecamos podemos alejarnos de la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que más tenemos que cuidar, que Dios sea el que guíe, que Dios sea el que nos proteja, que Dios sea el que siempre esté a nuestro lado, que podamos estar siempre en su presencia para abrir nuestros corazones y recibir instrucciones de parte de Él. Moisés también quería conocer más su gloria. Su primera estadía, o sea, los primeros 40 días y 40 noches que estuvo en el monte Sinaí, en la presencia de Dios, pues despertaría en él una sed profunda de conocer más su gloria. En Éxodo 33, 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios, miren cómo responde. Le responde amorosa y literalmente el deseo ardiente de Moisés diciéndole, vamos a leerlo en el verso 31, perdón, en el verso 21 de este capítulo 33 dice, y dijo aún Jehová, he aquí, un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Siempre, mi querido hermano, habrá un lugar en el regazo divino para todo aquel que desea conocer más de su amor, más de su gracia, más de su misericordia. Y sobre todo, para todo aquel corazón hambriento y sediento de su presencia. Vamos a hablar entonces, él tuvo ese deseo profundo, ¿no? A raíz de ese traspié que tuvo producto de esa ira descontrolada. Entonces vamos a ver cómo él regresa a la cumbre, ¿no? Y vamos a leer cuidadosamente los pasos que él da. Él nuevamente, pues, tiene que subir la cumbre por él tuvo un traspiés, descendió, como quien dice, algunos metros, pero él tenía que volver a subir. Y lo primero que hay que hacer es alisar. Lo que Dios, en las instrucciones que Dios le da, vamos a ver aplicaciones a nuestra vida. Él le dice, alízate 2 tablas de piedra como las primeras. O sea, si quieres subir, alízate, o sea, prepara pule 2 piedras, igual que las primeras. ¿Y esto cuál es la aplicación? Tenemos que alisarnos y pulirnos. ¿Y qué significa eso? Pues tenemos que restaurar todo lo que hemos dañado. Y obviamente eso implicará pagar un poco el precio con nuestras propias manos. Él tenía que restaurar, él tenía que alisarlas con sus manos. Dios restaura, mi querido hermano, pero a nosotros nos toca restaurar y restituir algunas de las cosas, áreas
o personas a las que hemos afectado. Pedir perdón, ¿no? A aquellas personas que de repente afectamos, en primer lugar. Entonces, tenemos que pulirnos. Segundo lugar, le dijo, prepárate. Prepárate pues para subir a la montaña, le dijo Dios. No podemos pasar a mayores niveles si es que nosotros no estamos preparados. Lo que vamos a hacer mañana dependerá de nuestra preparación hoy. Cuando Dios quiso llevar a Moisés y al pueblo por primera vez al monte Sinaí, Él les dijo, vamos a leerlo en Éxodo 19, los versos del 10 al 11. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Recordemos un poquito. En los tiempos de decadencia espiritual, la época de Samuel, él exhortó a su pueblo diciendo, vamos a leerlo en primera de Samuel, en el capítulo 7, el verso 3. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Tenemos que preparar nuestro corazón también si queremos seguir subiendo espiritualmente, escalando posiciones de nivel o niveles espirituales. Esdras fue usado poderosa y oportunamente en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque él aplicó este principio. En Esdras 7:19 dice, porque Esdras habría preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El profeta Amós dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. O sea, tenemos que prepararnos. ¿Cómo? Pues, como dijimos, pues hay que alisarse, o sea, tenemos que restaurar, perdonar a las personas que hemos afectado. En segundo lugar, tenemos que anhelar, pues estar en la presencia de Dios, pero también tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que prepararnos para poder estar en la presencia del Señor, pidiendo perdón, restaurándonos, arrepintiéndonos, ¿verdad? Ok, entonces también tenemos que subir la montaña. O sea, no solo tenemos que prepararnos, sino que ahora tenemos que subir. Ahora bien, ¿qué implica subir? Miren, muy de mañana Abraham se levantó para solucionar un conflicto familiar. Subimos a la montaña cuando estamos en las primeras horas de la mañana, buscando la presencia de Dios. Muy de mañana Abraham se levantó para solucionar un problema familiar. Muy de mañana se levantó Abraham para obedecer y tomar el camino rumbo a Moriah para sacrificar a su hijo. Muy de mañana, también las escrituras nos dice, al rayar el alba, Jacob obtuvo la bendición. Y eso está en Génesis 32:24. Por la mañana también salió Moisés a hacer frente a Faraón. En Éxodo 7:15 lo dice. Cada mañana salían los hebreos a recoger el maná. Éxodo 16:21. De mañana edificó Moisés altar al pie del monte Sinaí. Éxodo 24:4. De mañana se levantó Josué con los sacerdotes para salir a la conquista de Jericó. De mañana Jericó
era una ciudad amurallada, impenetrable, ubicada en un lugar alto. Pero muy de mañana él se levantó. Jericó simboliza tu alma. Quieres destruir las fortalezas que están impidiendo que tu alma se rinda al Señor. Pues levántate de mañana. ¿Quieres nuevas conquistas? ¿Quieres que los muros de oposición sean derribados? Levántate de mañana. Sube, sube, escala a la cumbre. De mañana se levantó Josué para examinar al pueblo y saber dónde estaba el anatema. Josué 7:16. De mañana también se levantó Ana, no la esposa del Cana, para adorar a Dios antes de ver el milagro de su embarazo. Mi querido hermano, la adoración en la mañana nos prepara para ver milagros. De mañana se levantó David antes de vencer al gigante Goliat. Primera de Samuel 17:20. De mañana subió Ezequías a la casa de Dios. Segunda de Crónicas 29:20. De mañana se levantaba Job para hacer sacrificios por sus hijos. ¿Quieres orar efectivamente por tus hijos? Levántate de mañana. Job 1:15. David en sus salmos dijo: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Salmo 5:3. David también decía: me levantaré de mañana. El Salmo 57:8. También David decía: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. El Salmo 63:1. De mañana mi oración será presentada delante de ti. El Salmo 88:13. De mañana. ¿Sabes? Cuando examinamos la vida de Jesús, también podemos leer que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, vemos a María Magdalena, quien fue la primera que vio el sepulcro vacío y a Cristo resucitado. ¿Por qué? Las Escrituras dicen: el primer día de la mañana, el primer día de la semana fue de mañana, siendo aún muy oscuro, y vio quitada la piedra del sepulcro. De mañana. Si quieres tener esa presencia, ese encuentro con el Señor, pues esfuérzate, sube esa cumbre levantándote de mañana. ¿Por qué de mañana? ¿Por qué no hacerlo de repente al mediodía? Porque tienes que aprovechar los tiempos en cuando nosotros nos levantamos con nuevas fuerzas mentales, emocionales y físicas. Antes de que el enemigo mine nuestra mente, pues, de malos pensamientos, antes de ser fatigados por el calor de las luchas, los temores y de las preocupaciones cotidianas. Por eso debemos hacerlo en la mañana. Cuando nos levantamos de mañana, Dios hará lo que dice el profeta Isaías. ¿Y qué dijo? Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. La versión Dios habla hoy dice, referente a este versículo: todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. Entonces, ¿quieres subir? ¿Quieres escalar? Pues quieres estar en la cumbre. Levantémonos de temprano, busquemos primeramente a nuestro Dios.
pero también a solas. Dios le dijo a Moisés, y no suba hombre contigo ni aparezca alguno en todo el monte. Como líderes, ¿no?, que Dios nos ha puesto, como que estamos pastoreando un rebaño, nos corresponde pues ir adelante del pueblo, guiándolos en ayuno y en oración, y eso tenemos que hacerlo continuamente, enseñándoles cómo que deben buscar la presencia de Dios. Les enseñamos o incluso los encaminamos para que puedan estar en la presencia de Dios. Pero en muchas ocasiones somos llamados a estar solos en la cumbre, en la presencia de aquel que nos ha llamado con ese llamamiento santo. El verdadero secreto, pues, para estar en la presencia de nuestro Dios es estar en un tiempo a solas con Él. Si tú quieres recuperar los niveles espirituales que de repente perdiste, pues el secreto es estar a solas con Él y permanecer en Él. Si no, veamos lo que dice las Escrituras. A solas. Por ejemplo, estuvo Abraham en el monte Moriah con Dios para ofrecer a su hijo Isaac. A solas. A solas luchó Jacob con el ángel. Génesis 32, 33. A solas estuvo Nehemías para orar y ayunar delante del Dios de los cielos para que pueda ser enviado a su pueblo y restaurar los muros de Jerusalén. A solas estuvo también Ezequiel cuando Dios le dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Ezequiel 3:33. A solas estaba Daniel cuando Dios le dijo, Daniel, varón muy amado. A solas pasó el Señor Jesús mucho tiempo con su Padre. Y uno se pregunta y dice, pero ¿por qué a solas? ¿Por qué? Porque somos llamados a conocer mejor a nuestro Dios. Al mismo tiempo, cuando estamos a solas, somos restaurados. El trabajo, el ministerio que puedas estar desempeñando trae pues dolencias, golpes, heridas, y el Señor quiere sanarnos de todas ellas. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando estamos solos con Él. ¿Por qué estar a solas? Porque también ahí recibimos palabra fresca, nueva visión, nuevos proyectos. ¿Por qué a solas? ¿Sabes? Porque nuestro jefe y Señor se complace cuando nosotros estamos junto a Él. El Señor le dijo a Moisés, escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, ¿no? Le dijo, volveré a hacer el trabajo que hice en esas tablas que tú quebraste, le dice a Moisés. Aquí simplemente se refleja pues la paciencia de Dios para hacer de nuevo lo que nosotros hemos dañado. Quizás Moisés con las manos lastimadas por el duro trabajo pues de alisar las piedras y de repente fatigado por el largo trayecto y al mismo tiempo la escabrosa cuesta, ¿no? Él tuvo que subir la cumbre, tuvo que hacer todo ello para estar en el monte de la gloria de Dios. Y justamente ya con las tablas alisadas, escalando esa cumbre que es escabrosa, difícil, que necesitaba empeño, necesitaba perseverancia, necesitaba fe para alcanzarlo. Entonces allí
se encuentra nuevamente Moisés en la cumbre. Y ahí revivió experiencias que solo en ese lugar se pueden vivir, en la presencia de Dios, en donde ya Moisés lo había experimentado en ciertas dimensiones. Pero ahora vemos que lo experimenta, pero de una manera diferente. Él experimentó la presencia de Dios en la cumbre. En Éxodo 34:5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. ¿Cuánto de repente él pudo haber añorado eso? No era una nube cualquiera, por si acaso, mi querido hermano. Era la nube que irradiaba luz, calor, dirección, inspiración. Simplemente era la nube del Espíritu Santo. Lo que fue para Moisés estar nuevamente bajo la nube es para nosotros significa pues la restauración de nuestra relación con el Espíritu Santo y el poder estar bajo su luz, bajo su influencia, bajo su ternura, bajo su unción, bajo su dirección, bajo su calor, bajo su plenitud. Y esto solamente se puede encontrar cuando nuevamente llegamos a la cumbre y estamos en la presencia de nuestro Dios. También Moisés experimentó un reconocimiento de un Dios restaurador. En Éxodo 34:6 dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo a la ira y grande en misericordia y en verdad. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar aquí? Que Moisés ahora no solamente lo conoció como el Dios de las leyes, sino que también lo conoció como un Padre misericordioso, perdonador y restaurador. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí? Que mientras más estemos en la presencia de nuestro Señor, seremos más llenos del conocimiento de su amor y de su misericordia, que nos liberará pues del juicio y de la condenación, que obviamente pues conduce todo legalismo. Moisés también experimentó fluidez y profundidad en la adoración. Éxodo 34:8 dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza al suelo y adoró. Esto sí es tremendo, ¿eh? ¿Qué es lo que más queremos nosotros cuando llegamos a la cumbre? Apresurarnos a qué? A bajar el rostro en quebranto, dándole pues sincera, profunda y ferviente adoración a nuestro Dios. El verbo adorar en el griego es proskineo y significa pues postrarse en hacer una reverencia o rendir homenaje. Lo demás pasa a segundo plano. Él experimentó pues una profunda adoración. También, estando en la cumbre, obtuvo revelación de cosas mayores. Vamos a leer Éxodo 34:10. Dice, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¡Ah! Tremendo, ¿verdad? Solamente pues desde la cumbre, solamente cuando tú llegues a la cumbre puedes ver con los ojos espirituales y percibir con claridad, con el radar de repente de nuestro espíritu, las cosas tremendas que Dios hará en nuestras vidas. También, ¿qué sucedió con Moisés estando ahí en la cumbre?
pues vio o tuvo una vida resplandeciente. Éxodo 34:29 dice, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano al descender del monte. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. O sea, no eran ínfulas, alardes o de repente pretensiones de santidad o de espiritualidad hechas por Moisés. No, fue lo que la gente vio en él. Éxodo 34:30 dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente. Lo maravilloso de esto es que no se trataba pues de una experiencia fugaz, sino que eso era permanente. Eso lo podemos leer en los versos 33 y 35. Moisés bajó de esa cumbre física, no del monte Sinaí, pero su corazón, su alma, su espíritu aún estaba en la cúspide, en la cumbre espiritual, en la cual permaneció por el resto de su liderazgo, a pesar de los muchos problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las crisis que tuvo que atravesar con el pueblo. Él bajó físicamente, pero su corazón estaba ahí, en la presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, mi querido hermano. A pesar del dolor y de la frustración, ¿no? de que el sueño que él tuvo de llegar a la tierra prometida no se realizó. El último capítulo del libro de Deuteronomio lo presenta pues a Moisés partiendo a su destino eterno, desde la cumbre espiritual y ministerial en la que sostuvo. Allí también vemos, en la cumbre, muriendo. Vamos a resaltar algunos aspectos importantes de este capítulo 34. Pues vemos en primer lugar que Dios le llama y le dice a Moisés, sube, y lo lleva al monte Nebo. El Nebo significa llamar, anunciar, y eso es lo que hizo Dios con él. Allí le anunció el final de su carrera. Y ahí, en la cumbre, lo llevó a su presencia. Antes de llevárselo, le dejó contemplar la tierra de sus sueños. Él quería llevarlos, quería ingresar a la tierra prometida, pero no iba a entrar. Pero Dios lo hace contemplar la tierra de sus sueños. Moisés murió conforme al dicho de Jehová, de acuerdo al propósito perfecto de Dios. Moisés no perdió ni la visión, ni tampoco perdió el vigor, a pesar de sus 120 años. Lo grandioso de esto es que Dios mismo dio el testimonio acerca de la vida y del ministerio de Moisés. Vamos a leer en Éxodo, el capítulo 34, los versos del 10 al 12. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Tremendo. Este hombre que nos enseña. Él fue utilizado por Dios, estuvo en la cumbre, tuvo un pequeño traspiés, producto de una ira incontrolada.
Pero él retoma, quiere, busca, quiere conocer más al Señor, quiere estar en la presencia de Dios, pero también quiere volver a subir, quiere retomar esa relación. Eso implica esfuerzo. Y el escalar a esa segunda cumbre, pues experimenta cosas grandiosas. Hermano, podemos tener un traspiés, pero lo importante es que volvamos a tener esos niveles espirituales que podríamos haber alcanzado. Y estando allí, solamente allí podemos contemplar y contemplar muchísimas cosas. Tenemos un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que continuamente nos da oportunidades. Tenemos que percibir y perseverar, y sobre todo perseverar firmemente, igual que Moisés. Él descendió físicamente del Sinaí, pero su corazón, su alma, estaba en la presencia siempre de Dios. Y permaneció así durante todo el ministerio. Es más, cuando murió también, estando en la cumbre. De ahí se lo llevó el Señor. Hagamos todos los esfuerzos, mi querido hermano, para mantenernos en la cumbre. Es difícil, pero sabes, pongamos esa dedicación y ese esfuerzo. ¿Cómo lo podemos lograr? Buscando tu presencia. De mañana, temprano, llenándote de Él. Antes de que el día empiece, antes que las acciones o las cotidianas o las acciones diarias o todas las actividades cotidianas que realizamos, pues embarguen inunden nuestra mente cuando tenemos esas nuevas fuerzas y busquemos a Dios estando a solas. Allí Dios te hablará, ahí Dios te dará las fuerzas que necesitas, te dará la visión, te mantendrá firme en los propósitos que tiene para ti. Recordemos eso. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Señor, la vida de Moisés hoy le hemos dado algunas pinceladas sobre su liderazgo y ese anhelo tan profundo de quererte agradar, Señor. Padre Santo, oramos porque en todo momento sea el deseo de nuestro corazón el conocerte más, el estar en tu presencia, Señor, y el experimentar también una adoración más profunda. Padre Santo, oramos, Señor, también, porque en todo momento busquemos de ti. Oramos, Señor, porque cada mañana podamos acercarnos a ti, abrir nuestros corazones, buscar tu dirección, darte gracias por todo lo que haces por nosotros, que podamos interceder también por nuestros familiares, por nuestros amigos. Señor, que la oración sea el todo en nuestras vidas. Padre Santo, que seas tú la razón de nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, porque podamos entender esto, que lo podamos vivir. Solamente, Señor, estando en tu presencia todos los días, podemos, Padre Santo, mantenernos firmes en ti. Ayúdanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, mi querido hermano. Recuerda, siempre somos bendecidos para bendecir a los demás.